Un saludo, chicos, el día de hoy vamos a darle paso a la siguiente conferencia del curso de formación de vela más acción del precio, o sea, pura acción del precio. El tema de hoy es soporte y resistencia, soportes y resistencia, todo lo que tiene que ver con soporte y resistencia. Luego que terminemos la conferencia vamos a hacer un meet por cada conferencia que estemos terminando para sentar las bases y así todo el que tenga duda pueda salir de su duda. Entonces, ¿qué son los soportes y resistencia? Bueno, si ustedes se dan cuenta, los soportes están coloreados en verde y las resistencias están coloreadas en rojo. ¿Qué quiere decir? Que los soportes son zonas en el precio donde la demanda, o sea, el equilibrio entre compradores y vendedores está desequilibrado, así de sencillo. O sea, no existe equilibrio en esa zona. Hay más compradores que vendedores. Los soportes son zonas donde imperan, o sea, donde dominan la parte de los compradores por encima de la parte de los vendedores. Entonces, la resistencia es todo lo contrario. O sea, es una zona en el precio donde dominan más los vendedores que los compradores. Adrián, ¿cómo podemos distinguirlo? Bueno, ya lo veremos más adelante cómo hacer esa distinción. Ahora, ¿cuáles son los temas que vamos a abordar dentro de el tema más amplio de soporte y resistencia? Sencillo. En esta conferencia, que es la conferencia número 3, vamos a hablar de los soportes y resistencia, todos los temas que ustedes están mirando ahí. Vamos a hablar sobre cómo operar niveles objetivos, vamos a hablar de las zonas dinámicas de operación y vamos a ver patrones de operación en zonas objetivos. Así de sencillo. Entonces, para no dilatar tanto el vídeo, vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a ver es soporte y resistencia. ¿Qué son los soportes y la resistencia como zonas objetivos? Sencillo. Vamos al primer tema. ¿Qué son los soportes y la resistencia como zonas objetivos? Vamos allá. Bueno, chicos, explicando la parte de soporte y resistencia para que más o menos, primeramente, antes de empezar con la parte de los soportes y resistencia como zonas objetivos, vamos a explicar mejor un poquito más el concepto de soporte y resistencia. Bueno, si trazamos una línea aquí, ya yo le había dicho a ustedes que cuando el precio viene desde arriba, por ejemplo, el precio viene desde arriba y rebota, tenemos una zona donde los compradores tienen más fuerzas que los vendedores. Lo que demuestra, o sea, que casi siempre cuando pasa eso y hay un desequilibrio de fuerza en este punto, por ejemplo, aquí es una zona de compradores, esto es una zona de vendedores y esto es una zona de compradores, así de sencillo. Cuando el precio está por encima y el precio se dirige a esa zona fuerte, que es donde más veces ha tocado el precio, vamos a llamarlo zona fuerte, o sea, zona fuerte de soporte y resistencia. Y cuando tengamos una zona donde el precio haya tocado una sola vez, como por ejemplo esta zona, esto van a ser zonas débiles de soporte y resistencia. Ahora, ese concepto lo vamos a cambiar un poquito en lo adelante para que ustedes vean a qué yo me refiero. Entonces, soporte y resistencia es esto, es un lugar, es una zona donde el precio ha tocado varias veces, al menos 2 veces. Vamos a tratarlo como zona de soporte y resistencia fuerte, así de sencillo, mínimo 2 toques, Si yo tengo esta zona que le dije aquí, por ejemplo, este toque, tengo un toque aquí, tengo un segundo toque, tercer toque, cuarto toque, es una zona fuerte. Aquí tengo un solo toque, es una zona débil, así de sencillo. Entonces, cuando el precio se dirige a esa zona desde arriba, se le va a llamar soporte. Y cuando el precio se dirige a esa zona desde abajo, se le va a llamar resistencia. Así de sencillo. Entonces, cuando tengamos toques por encima y por debajo, o sea, por aquí y por aquí y por aquí y por aquí, lo vamos a llamar zona de doble polaridad. O sea, una zona donde el precio ha tocado varias veces, tanto por arriba como por debajo. O sea, no importa que el precio lo haya tocado una sola vez. No importa que el precio se haya tocado una sola vez. Si el precio lo toca desde arriba, así, por ejemplo, tenemos la zona y el precio lo tocó así, automáticamente se va a convertir en una zona de resistencia. O sea, aunque tenga una reacción de una sola velita, va a ser una zona de soporte. O sea, si viene desde arriba, va a ser una zona de soporte. Y si viene desde abajo, va a ser una zona de resistencia. Así de sencillo. Adrián, pero tú me estás diciendo una zona y estás trazando una línea. Sencillo, eso vamos a aplicar un poquito más adelante.
los soportes y resistencia se tratan como zonas. Adrian, que yo he oído que hay quien lo traza en la mecha, hay quien lo traza en el cuerpo. Eso yo lo voy a explicar más adelante. Así que atentos a toda la información que le estoy dando. Ahora, ese es el concepto de soporte y resistencia. Es una zona donde existen dos grupos, compradores y vendedores, pero uno de ellos tiene más fuerza. Entonces, cuando será ese desequilibrio, estamos en presencia o bien en una zona de compradores, que es lo que se le llama zona de soporte, o estamos bien en una zona de resistencia, que es lo que se le llama zona de vendedores. Así de sencillo. Entonces, espero que entiendan este concepto. Ahora, ¿qué son los soportes y la resistencia como zonas objetivos? Sencillo. Ustedes van a trazar, o sea, cada vez que ustedes vean que el precio sube y baje y haga un impulso más bajo que este mínimo, que estos mínimos, esas zonas van a ser zonas objetivos, van a ser zonas fuertes también. Adrian, pero tú acabas de decir que con un solo toque no importa. Ahora ese concepto lo vamos a moldear. Cuando veamos esto y veamos que tenga un impulso, entonces, chicos, como le estaba diciendo, cuando ustedes vean eso, automáticamente esta zona va a ser una zona fuerte, aunque tenga un solo toque. ¿Por qué? Porque para la metodología que le estoy enseñando, eso va a ser una zona fuerte, aunque para otras metodologías sea una zona débil. Así de sencillo. Ahora, si ustedes ven que tenemos un impulso que no pasa a este máximo hacia arriba, esto va a ser una zona débil. Por lo tanto, las zonas fuertes tienen que tener impulsos que sobrepasen los máximos y los mínimos anteriores, máximos y mínimos anteriores. Entonces, Adrian, en ese contexto, ¿cuáles serían las zonas débiles, zonas objetivos? Es a lo que se le llaman zonas objetivos, las zonas fuertes, para yo poder entenderlo un poquito mejor. Sencillo, si yo tengo este impulso que hizo el precio por encima de este máximo, va a ser fuerte. Si tengo este impulso que hizo por encima de este máximo, también va a ser fuerte. Si tengo este impulso que hizo un máximo por encima de este, también va a ser fuerte. Ahora, Adrian, ¿cuáles son los impulsos que no son fuertes? Por ejemplo, miren por acá. Este impulso de aquí no es fuerte. ¿Por qué? Porque, sobrepasó la vela por una solita vela. O sea, esta, por lo tanto, no se cataloga como fuerza. Tiene que haber pasado ese máximo, ese mínimo por al menos como mínimo 3 velas. Así de sencillo. Entonces, en este contexto que está aquí se cumple exactamente lo mismo. Tengo una zona débil aquí que no ha podido ser máximos superiores, una zona fuerte, tengo otra zona fuerte y tengo otra zona fuerte. Adrian, ¿para qué yo voy a utilizar eso? Más adelante van a ver por qué se utilizan todas esas cosas. Así de sencillo. Ahora, eso van a ser zonas objetivos. Zonas objetivos. Adrian, ¿cuáles son las zonas no objetivos? Estas que están aquí abajo. Estas que están aquí abajo son zonas no objetivos. Así de sencillo. Esta coincide, cuando una objetivo se sobreponga a una no objetivo, la que impera es esta, la zona objetivo. Así de sencillo. Grábense bien eso en la cabeza, chicos. Entonces vamos a seguir. Ahora vamos a la parte de los tropiezos del precio como niveles no objetivos. Los tropiezos del precio lo que quiere decir es que cuando el precio llegue a zonas donde no son objetivos, como por ejemplo, vamos a buscar una zona que no coincida. Esta zona no, esta zona que está aquí puede ser, esta zona no, tampoco. Vamos a buscar una zona que no sea objetiva. Esta que está aquí. Por ejemplo, cuando el precio llegue aquí, existe la probabilidad de que el precio, en vez de rebotar, continúe. O sea, ¿qué tú quieres decir, Adrian? ¿Que cuando llegue ahí va a continuar? No, lo que quiero decir es que existe más probabilidad de que el precio rompa esta zona a que revierta. Por lo tanto, vamos a estar pendiente a la acción del precio, que es lo que nos va a decir realmente lo que va a hacer el precio cuando llegue a esa zona. Entonces, tengo más probabilidad de que revierta en zonas que son objetivos como esta, que en zonas que son tropiezos del precio. O sea, se le van a ver como tropiezos del precio. El precio va a llegar ahí y casi siempre lo que hace es romper esa zona. Pero en muchas ocasiones lo que hace es revertir. Lo que te va a decir eso es la acción del precio que usted va a seguir aprendiendo en lo adelante. Así de sencillo. Entonces, eso se va a tratar como zonas de tropiezo. Zonas de tropiezo. Son zonas de tropiezo. ¿Por qué? Porque no han logrado hacer mínimos menores. Zonas de tropiezo. Zonas de tropiezo. Zonas objetivos. Zonas objetivos.
zonas objetivos. Esta de aquí, zona objetivo. Esta es otra zona objetivo. Así de sencillo. Entonces seguimos, zonas objetivo. Así. Entonces espero que esa parte la hayan entendido bastante bien. Ahora, ¿cómo trazar niveles en zonas de reacción? ¿Cómo se trazan los niveles en zonas de reacción? Lo primero que tienen que hacer cuando ustedes vayan a operar esta metodología, lo primero que tienen que hacer cuando entren al gráfico es trazar sus máximos y sus mínimos. Máximo y mínimo que ha hecho el precio al menos una hora atrás. Al menos una hora atrás de donde se encuentra el precio actual. Si el precio se encuentra aquí, yo voy a virar 3 horas hacia atrás y voy a trazar mis mínimos y mis máximos. Así de sencillo. Entonces, chicos, continuamos. Ahora, para trazar los niveles de reacción, simple y llanamente usted tiene que venir aquí, buscar esta zona, trazar esta zona, trazar esta zona, trazar esto que coincide con esto. Espérense un momentito, que coincide con esto. Así de sencillo. Esto lo van a trazar de un color para que sepan que estos son zonas fuertes. Entonces, chicos, así que ustedes van a trazar sus zonas objetivos de reacción. Ahora, importante. Una vez que ustedes tracen su zona, o sea, trazaron su zona, como les expliqué una hora antes y trazan su zona, van a trazar con otro color esta zona de aquí abajo. Esta zona de aquí abajo. Yo no lo trazo porque ya lo hago al ojo. Esta zona te lo tratan de un color. ¿Por qué? Porque son zonas de tropiezo, para que lo tengan en cuenta. Y las zonas objetivo van a trazarla de otro color, igual que el color de este, igual que el color de este y de este. Así de sencillo. Ahora, movimientos de rechazo en zonas clave. Movimientos de rechazo en zonas clave. La técnica para trazar los niveles de zona de reacción es esa. Una hora atrás, partes desde donde está el precio, una hora atrás y empiezas a trazar tu zona. Así de sencillo. Ahora, esas son las técnicas. O sea que tú vas a trazar tu línea teniendo en cuenta que haga impulsos superiores a los mínimos y en alcista que haga máximos superiores a los máximos. ¿Entiendes? Así de sencillo. Entonces van a trazarla de un color, los que son válidos, y los que son tropiezos o no válidos, o sea, como quieran decirle, lo van a trazar de otro color. Esa es la técnica para trazar. Ahora, Adrián, ¿cuáles son los movimientos de rechazo? O sea, ¿cuáles son los movimientos de rechazo en zonas clave? Sencillo. Aquí voy a dar algunos movimientos en el mix que voy a hacer. Voy a dar los demás movimientos porque se me haría entonces la conferencia demasiado larga. Uno de los movimientos de rechazo es lo siguiente. El precio cuando llega a una de esas zonas viene con, o sea, vamos a suponer que tenemos una tendencia alcista y cuando llega el precio se queda ahí como 10 o 5 segundos. O sea, se queda estático ahí que no sabe hacia dónde moverse y acto seguido hace un movimiento hacia abajo. Eso es un rechazo del precio. Otra forma de hacer rechazo es este: el precio sube, baja, vuelve a subir, baja, vuelve a subir y baja. Al menos con 2 veces que lo haga ya es suficiente para saber que esa velita en ese punto está débil. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces esos son 2 movimientos de rechazo en zonas clave. Otro movimiento de rechazo que puede hacerle el precio es lo siguiente. Tenemos una línea aquí. El precio sube, por ejemplo, tiene una tendencia alcista de velas verdes y cuando el precio sube, que pasa la zona, mete un estirón aquí, sube, mete un estirón aquí, sube, mete un estirón y vuelve a bajar. Lo que quiere decir que los compradores llevaron el precio hasta arriba, pero ¿qué pasa? No tuvieron la fuerza suficiente para mantenerlo allá arriba, por eso bajó hasta aquí abajo. Intentaron subir nuevamente, pero la fuerza no le da. Y los vendedores siguieron entrando en esa zona porque eso es una zona de vendedores. O sea, en esa zona tienen que estar fuertes los vendedores y los compradores tienen que estar débiles, así de sencillo. ¿Cómo yo lo sé, Adrián? Con el movimiento de la vela. Así de sencillo. Si la vela sube hasta arriba y baja con fuerza hasta la línea y los compradores vuelven a entrar, pero no siguen haciendo máximos superiores, eso es debilidad. Casi siempre el precio lo que hace es reincorporarse nuevamente y dejarte una pequeña mecha allá arriba. Eso es debilidad del precio. Así de sencillo. Para entrar a operar, ustedes esperarían que la siguiente vela que se crea diera fuerza bajista, buscara un retroceso lento hasta más del 50% o encima de este nivel y entrarían hacia abajo a 1 minuto, porque estamos operando a 1 minuto. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, esos son algunos de los movimientos de rechazo en zonas clave. Movimientos de pausa
Otro movimiento de rechazo sería este. Tenemos un nivel, el precio sube, viene para acá, o sea, una tendencia alcista. O sea, todo lo que estoy explicando aquí se cumple a la inversa para vendedores. Se cumple a la inversa para vendedores. Así que ya ustedes saben, analicen cómo se hace para arriba y cómo se haría para abajo. Eso es una tarea para la escuela. Así de sencillo. Entonces, para la escuela no, para la casa, disculpen. Ahora, miren por acá. El precio empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Y ya al final de su tiempo mete un impulso grande y termina por debajo. O sea, el precio hizo esto. Miren por acá. Tengo compradores que siguen moviéndose. Tengo mi línea de soporte y resistencia aquí arriba, o sea, mi nivel válido, como ustedes quieren llamarlo. Y acto seguido tenemos esto. El precio viene haciendo máximos cada vez superiores con rompimiento en su movimiento. Y acto seguido, cuando casi 10 segundos antes de terminar la vela, mete un latigazo fuerte hacia abajo, dejando una larga mecha por debajo de la zona. Eso que está ahí es debilidad. ¿Qué tienen que hacer? Esperar la siguiente vela que dé fuerza hacia abajo y que te dé un retroceso lento por encima de la zona. Cuando es retroceso lento por encima de la zona, entonces nosotros vamos a entrar hacia abajo a 1 minuto con buen punto de entrada. Así, esta probabilidad es bastante alta. Así es sencillo. De 10 se pierden 2. Entonces, vamos para el siguiente tema. Microniveles como zonas clave. Sencillo. ¿Cuáles son los microniveles como zona clave? Es esto, el precio se va moviendo, va dejando mecha, se va moviendo, va dejando mecha. Acto seguido inicia, o sea, vamos a suponer que esta vela que está aquí se creó de esta forma. O sea, yo estoy buscando que el precio se llegue a un nivel válido. Yo estoy buscando que el precio llegue, por ejemplo, a un nivel válido. Adrián, traza el nivel para tener en cuenta el nivel válido. Perfecto, no hay problema con eso. Vamos a trazar el nivel válido, mírenlo aquí. Este es un nivel válido, no por este, sino por este. Tiene 3 o 4 velas por encima de este máximo, por lo tanto es válido. Ahora el precio se está dirigiendo al nivel y esta vela que se creó aquí, se creó haciendo esto. Miren, ella bajó, los vendedores no pudieron sostener ese impulso bajista, el precio empezó a hacer máximos cada vez superiores, y terminó cerrando cerca del máximo. Por lo tanto, es una vela de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a esperar que el precio en la siguiente vela retroceda hasta el nivel que está aquí y vamos a entrar hacia arriba. Así de sencillo. Esas son las reglas. ¿Por qué? Porque esta vela me ha dado fuerza y me está diciendo que existe gran probabilidad de que el precio siga subiendo, buscando este nivel. Por lo tanto, esos serían microniveles como zonas clave. O sea, van a buscar niveles inferiores para operar hacia arriba. Así de sencillo, chicos. Entonces, vamos a seguir. El que es un poco desesperado ya con la formación de esta vela, no quiere esperar, ya automáticamente puede darle ahí hacia arriba, sin buscar punto de entrada, porque esta vela ya está mostrando fuerza de que el precio va a seguir subiendo. Así de sencillo. Entonces, el otro tema que vamos a tocar son los imanes del precio en niveles objetivos. ¿Qué quiere decir imanes del precio en niveles objetivos? Niveles objetivos y el precio está subiendo, casi siempre el precio va a querer buscar estos niveles objetivos. Miren este caso, el precio está subiendo y ¿qué está haciendo? Está buscando todos estos niveles. Al final llegó al último nivel aquí, ¿qué hizo? Se dio la vuelta. Así de sencillo. También lo hizo en esta zona. ¿Entienden? Entonces, este gráfico es parte de este gráfico. Así de sencillo. El precio sigue buscando los niveles objetivos. Casi siempre cuando llega a los niveles objetivos, miren por acá, casi siempre cuando llega a los niveles objetivos tiene una reacción. Así de sencillo. ¿Ve? Casi siempre tienen una reacción. Este coincide con este, por lo tanto, ve, sale de este impulso y por lo tanto esto se ve como un nivel clave, no por esto, porque esto es un tropiezo del precio, por este nivel que tengo aquí atrás, que es válido. Por lo tanto, casi siempre el precio tiene reacción en esa zona. Adrián, ¿qué hacemos? ¿Operamos a la inversa? Bueno, si te da fuerza y se cumplen las condiciones que te expliqué de los movimientos de rechazo, puedes hacerlo, pero siempre vamos a tratar de operar a favor, buscando estos niveles, a favor del movimiento. Ahora vamos al siguiente tema que dice imanes del precio en nivel objetivo. ¿Qué es lo que quiere decir imanes del precio? Lo que le expliqué ahora mismo.
¿entiendes? Reitero, el precio siempre tratará de buscar, una vez que el precio siga subiendo, va a tratar de buscar estos niveles que está aquí. ¿Qué es lo que me va a decir si va a seguir hacia arriba o si va a seguir hacia abajo? La acción del precio. Por eso hay que aprender a leer la acción del precio para que sepan cuándo el precio quiere subir y cuándo el precio quiere bajar. En caso de que suba, yo busco los niveles encima, y en caso de que bajo, empiezo a buscar niveles por debajo que cumplan todas las características que le expliqué anteriormente. Así de sencillo. Entonces, chicos, todo esto sobre esto es la primera parte, soporte y resistencia. Vamos ahora a la segunda.